favor, si es tan amable el día de hoy, en el penúltimo libro de la Biblia, gloria al Señor. El libro que está antes del Apocalipsis. Judas. Judas, por favor. Capítulo 1, versículo 1 y 2. O también pudimos haber dicho Judas 1:1, sin mencionar el capítulo, porque solamente es un capítulo. Entonces en estas epístolas que solamente tienen un capítulo, uno solamente puede ir directamente a decir el versículo, amén. Pero bueno, para que nos quede ahí más claro, dice la palabra del Señor así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Vamos a orar hasta ahí. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdame en esta mañana a compartir la escritura con mis hermanos. Me arrojo en tus manos de misericordia, Señor, para que me ayudes. Ya hasta aquí, Señor, la parte que yo he hecho, y de aquí en adelante, Señor, dependo de tu gracia, tu amor, tu misericordia, para que esta predicación pueda llegar, Señor, a la vida de mis hermanos y sea de bendición para sus almas. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, este día vamos a dar inicio a una serie de estudio bíblico que va a ser muy breve, va a ser más breve que las series que por lo general damos, y en parte se debe a que esta epístola es muy corta, ¿verdad? Solamente tiene 25 versículos, si la ve usted ahí en su Biblia. Entonces, obviamente, se puede hacer un estudio muy profundo y podemos pasar 8 o 10 temas hablando de Judas, analizando verso a verso de una forma profunda, pero vamos a dar 2 temas nada más, esperando, hermanos, que cubramos lo más neurálgico del asunto, lo más importante de esta corta epístola. Hermanos, titulé el tema de hoy: Radiografía de un falso maestro. Ahí está en pantalla. Radiografía de un falso maestro. En el medio teológico, hermanos, a la epístola de Judas se le conoce con otro nombre, tiene un segundo nombre y se llama Los Hechos de los Apóstatas. Ese es un nombre que en el ambiente teológico le han dado a la corta epístola de Judas, los eruditos. Y la han titulado así porque es un tratado, más que nada, sobre los falsos maestros, escrito por Judas. Específicamente, esta corta epístola tiene un propósito bien claro, y es refutar a los falsos maestros. Ese es prácticamente, Judas existe para eso en la Biblia, ese es su propósito. Entonces, aquí entra muy bien un comentario para aquellos hermanos que les gusta defender a los falsos maestros. O sea, ¿qué van a hacer con la epístola de Judas? En pocas palabras, a las personas que les gusta defender a los falsos maestros, sería bueno, por decirlo así, que para ellos la epístola de Judas no existiera, porque la epístola de Judas les ataca a los falsos maestros que ellos defienden.
Interesante, ¿verdad? De hecho, esta es la epístola que yo más cito cuando hago de repente una denuncia y en base a esa denuncia me gano comentarios y me gano pues la enemistad de personas. Entonces yo por lo general siempre les cito la epístola de Judas y dirán, ay, el pastor está torciendo la cita y me la está citando solamente para defenderse. No, cada vez que yo cito Judas para decir que es válido señalar a los falsos maestros, es porque bíblicamente para eso Judas existe. No tiene otro propósito. ¿Ok? En nuestra Biblia tenemos un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Judas sería como su némesis, ¿no? Lo contrario, los hechos de los apóstatas, las obras de los apóstatas. Titulé el tema, hermanos, radiografía, porque usted sabe que una radiografía es una fotografía que se toma del cuerpo óseo por medio de la exposición a los rayos X. ¿Ok? Y más o menos eso es lo que hace Judas en esta epístola. ¿Okay? Cuando a usted le han tomado una radiografía en el pasado, la radiografía revela cómo está su osamenta, ¿verdad? Sus huesos por dentro. Y una vez que ya tienen esa fotografía los doctores, ¿qué hacen? La comparan con una luz, ¿verdad? La exponen a una luz y la luz comienza a revelar si hay una fractura, si hay una fisura, si hay una deformidad. Y eso es más o menos lo que Judas hace. Lo que Judas hace es arma un perfil de un falso maestro y lo compara a la luz de la Escritura, a la luz de lo que la Biblia manda, y entonces los describe y da una descripción, hermano, de los falsos maestros. No se le pasa casi ni uno, ¿eh? Por ejemplo, habla de los falsos maestros que predican falsas visiones. ¿Han oído esos? El Señor me dijo, el Señor me reveló, yo tuve un sueño. Conforme avancemos lo vamos a ir viendo. Predica también aquí Judas en contra de los que no saben hablar otra cosa que no sea prosperidad. Los falsos maestros que van tras el dinero. ¿Ok? Abarca ese grupo también de falsos maestros. También se dirige a los que predican solo milagros. Aquellos que dicen que ellos tienen mucho poder y que estuvieron ayunando 40 días y que ahora van a sanar a todo el que se le atraviese. Predican un evangelio diluido. También Lucas los aborda a los que hacen de la gracia un libertinaje y comienzan a hablar de la gracia como un pero para poder pecar, una gracia barata. Y también Judas habla un poco acerca de aquellos falsos maestros que no saben otra cosa, no saben hacer otra cosa que no es guerra espiritual. O sea, sus sermones están llenos, si son 30 minutos, el sermón 29 fueron para pelearse con el diablo y uno para leer su texto base, ya acabaron. Y se lo voy a demostrar con la escritura para que obviamente no se me vengan encima muchas personas, ¿verdad? Porque siempre hay defensores de los falsos maestros. Siempre hay defensores, aún dentro de las iglesias que supuestamente somos de sana doctrina, aún dentro de las iglesias de sana doctrina hay gente que defiende a los falsos maestros y comienzan a salir con filosofías como nos hace falta tener más amor, no deberíamos ser tan duros con ellos. Entonces, para que usted se dé cuenta, la imagen más o menos, y ponérselo de forma gráfica, es como si un lobo se estuviera comiendo una ovejita, ¿verdad? Y entonces las demás ovejitas, en lugar de defender a la otra ovejita que se la están comiendo, dijera, no, pobrecito lobito, tiene hambre, más bien te voy a ayudar a cortándote un poco a la oveja que te estás comiendo. O sea, esa es más o menos la ilustración, hasta han hecho un meme de eso, ¿no? Que anda por ahí circulando. Esa es la ilustración cuando una oveja del Señor, que se supone que es del Señor y que conoce la Biblia y tiene sana doctrina, se pone a defender a los falsos maestros, es alguien que con tal de defender a los falsos maestros prefiere atacar el cuerpo de Cristo y atacar las ovejas del Señor. Vamos a dividir, hermano, este libro en dos para poder estudiarlo. El día de hoy vamos a estudiar del versículo 1 al 16, ¿ok? Y estos 16 versículos, hoy los vamos a dividir en tres partes para poderlos estudiar. Tres partes. La primera parte la vamos a llamar el saludo introductorio de Judas. Y ahí vamos a ver cosas acerca del personaje, los destinatarios, la importancia del libro.
2, la razón de la carta. Esa va a ser nuestra segunda parte del tema. Y 3, la advertencia contra los falsos maestros, que básicamente es el meollo del asunto y de la carta, la parte más importante. Vamos a empezar ahí en el verso 1. Por favor, ahí vaya siguiéndome ahí con la vista en su Biblia. Con el saludo introductorio. Lo primero que aparece, hermanos, es un nombre, Judas. El autor se identifica. Esto representa un poco de conflicto teológicamente hablando, porque en el Nuevo Testamento Judas es un nombre muy común. En el Nuevo Testamento aparecen por lo menos 8 Judas. Entonces tenemos que ver quién es. ¿Quién es este Judas? Los judíos eran muy dados, o son muy dados hasta el día de hoy, de ponerse mucho los nombres de gente famosa del pasado de la historia de Israel. Entonces siempre dentro de los judíos mucha gente se llama Judas, pero ahorita le voy a explicar por qué Judas ya es una traducción de Judá, ¿ok? O mucha gente se llama, por ejemplo, Jacobo, en honor a Israel, etcétera. Y en el Nuevo Testamento esos nombres son muy comunes. De hecho, María, hay un montón de Marías, hasta uno se enreda cuando uno está leyendo el Nuevo Testamento, y que María, madre de fulano, y María, madre. Una vez había 3 Marías reunidas en el mismo lugar, hermano, y tú dices, ¿quién es quién, no? Entonces, ¿quién es este Judas? Vamos a ver 2 teorías. La primera teoría dice que es posible que sea uno de los discípulos de Jesús, que Jesús llamó para ser apóstol, ¿ok? En el ministerio, hermanos, de Jesús, había un Judas, habían 2, pero ya vamos a ver por qué el otro está descartado. Obviamente se mató, se suicidó, y es imposible que él haya escrito esta epístola. Entonces la primera teoría dice aquí que es uno de los Judas, que también se le conocía como Lebeo o como Tadeo. Lea conmigo Lucas 6:16. Esta parte, hermano, 1 es como la introducción. Ya de ahí las otras partes son las que vamos a hablar acerca de los falsos maestros, que es nuestro tema hoy. Dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, había 2 Judas. Este Judas, hermano de Jacobo, es el que muchos dicen, ok, este es el autor de la epístola de Judas. Inmediatamente se viene y se piensa que es este Judas el autor de la epístola. Fíjate, aquí le quiero dar una clave para aprenderse los nombres de los 12 apóstoles, que a veces uno batalla, uno dice, ay, ¿cómo me los aprendo todos? En el ministerio de Jesús, aparte de los 2, hermano, hay 3 pares de apóstoles que repiten el nombre. Hay 2 Judas, Judas Iscariote, que es el traidor, Judas Tadeo, Lebeo. Hay también, hermano, 2 Jacobos. Está el Jacobo, hermano de este Judas del que estamos hablando ahorita, y está Jacobo, hermano de Juan. Jacobo y Juan, que eran del círculo íntimo de Jesús. Y hay 2 Simones. Está Simón, que Jesús le cambió el nombre y lo llamó Pedro. ¿Y cómo se llama el otro Simón? Simón el celote, ¿se acuerda? Que Simón el celote, estos celotes eran una especie como de bandas armadas que se rebelaban y mataban a los soldados romanos a traición en encrucijadas, precisamente porque era una especie como de guerrilla que se había levantado contra el imperio romano. Vea las fichitas que habían, hermano, en el ministerio de Jesús. De hecho, hay un libro excelente de un pastor que yo leo mucho, que habla acerca de los 12 hombres que llamó Jesús, y hace un perfil de cada uno de ellos, y de veras que el Señor es misericordioso para poder haber usado a todos estos hombres que tenían tantos defectos. Pero así es el Señor, ¿verdad, hermano? Lo hizo con ellos, lo está haciendo también con nosotros. Usarnos aunque no éramos merecedores. Ahora, esta teoría, hermano, de que este Judas Tadeo, Judas Lebeo, sea el autor de Judas, es descartada, porque en la misma epístola el apóstol, este autor de Judas, no se cuenta entre los apóstoles. Eso lo vamos a ver en el tema número 2, donde está ese versículo. Él no se cuenta entre los apóstoles. Entonces, cuando él no se cuenta entre los apóstoles, esta teoría de que este Judas, hermano de Jacobo, haya sido el autor de la epístola se viene al suelo. Y entonces entra la otra teoría de que es un Judas medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo 13:55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Están hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Ok? Aquí entra la teoría de que este Judas, autor de esta epístola de Judas, es un medio hermano del Señor Jesús que no fue discípulo y que no fue apóstol de Jesús. Él no estuvo en el ministerio de Jesús, ya le voy a aclarar por qué en un momento él no estuvo. Pero quiero hacer un comentario acerca de Judas que dejé pendiente anteriormente, y es que cuando nosotros oímos el nombre Judas, automáticamente ¿en qué pensamos, hermano? En algo estigmatizado, ¿no? En algo malo. De hecho, yo no conozco, a menos que haya por ahí alguien bastante desequilibrado que diga, voy a tener un hijo varón y le voy a poner Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo relacionamos con hipocresía, lo relacionamos con traición y hasta usamos frases como por ejemplo, ese es un Judas, cuando alguien te hizo una jugada, una pasada, o esa hermana, diría una hermana, ¿no? Esa hermana me dio el beso de Judas, aquí me saluda y allá está diciendo y comentando cosas de mí. Entonces hay un estigma sobre este nombre, pero realmente en el original, hermano, este nombre no tiene ningún estigma, porque ¿cuál es el nombre original? Es Judá. ¿Y quién es Judá? Judá es uno de las 12 tribus de Israel que obtiene una tremenda bendición, ¿verdad? De ser, hermano, de donde descendió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que por cierto tiene un significado hasta bonito, significa alabanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya cuando nosotros lo vemos que en el original este hombre se llamaba Judá en realidad. Ese es su nombre original de él, Judá, alabanza, pero su corazón lamentablemente, ¿verdad, hermanos? Estaba lleno de maldad, dice la Biblia, hablando de Judas el traidor, de que traicionó al Señor y de que era hijo de perdición y Satanás entró en él, etcétera. ¿Ok? Entonces, no nos salva mucho el decir, yo alabo esto, lo otro. Necesitamos verdaderamente tener un corazón sincero. Aquí es donde vamos a comenzar a armar esta teoría, hermano, de que este hombre es, hermano, en realidad el medio hermano del Señor Jesucristo. Mire, en el verso 1 ahí mismo, la frase que sigue, Judas, siervo de Jesucristo. Ok, usted podría decir, bueno, si él dice que es siervo de Jesucristo, entonces es probable que era un apóstol. Ok, nosotros creemos la teoría de que no era un apóstol, no era un discípulo, porque más adelante él dice que él no estaba entre los apóstoles del Señor, y surge un conflicto porque Judas, medio hermano de Jesús, no creía en Jesús. ¿Por qué ahora se está llamando siervo de Jesucristo si él no creía en Jesús? Mire lo que dice Juan 7:5. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué hermanos? Los hermanos que ya mencionamos en Mateo 13:55. Jacobo, José, Simón y un tal Judas. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre no creía en Jesucristo y ahora se llama siervo de Jesucristo. Bueno, los eruditos, basándose en la Biblia y en otros pasajes de Hechos, han llegado a la conclusión de que este Judas y los medios hermanos del Señor están dentro de los miles de convertidos una vez que Jesucristo resucita de entre los muertos. O sea, los medios hermanos de Jesús en vida lo rechazaron, no creyeron en él. Es más, hasta lo desafiaban y le decían, bueno, si tú eres quien dice ser, ve y muéstrate y haz esto y haz lo otro. Y el Señor les decía, no ha llegado mi tiempo. Pero este hombre, hermano, entonces ahora se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Y por lo general la palabra siervo, hermano, muchas veces cuando alguien no tiene buena doctrina, siempre que oye el título siervo, como que se le suben las ínfulas. Yo soy un siervo de Dios, ¿verdad? Yo he escuchado hasta gente que dice, siervazo del Señor, cuando me saludan. Y yo digo, ¿esta gente conoce mi corazón o por qué me llaman así? Ni saben lo que hay en mi corazón. Siervazo, o sea, ese título se ha llenado así como de delirios de grandeza. Pero el original, si supieran qué significa, dulas, esclavo. Alguien que está para servir a su Señor, para hacer la voluntad de su Señor, y no como muchos siervos el día de hoy, más bien usan el título o la influencia para enriquecimiento personal y para vanagloria. Nunca en la Biblia, Pablo se llama a sí mismo también siervo de Jesucristo, pero siempre es en un sentido de humillación. Hoy el título de siervo se usa en un sentido lamentablemente de egocentrismo y de orgullo espiritual. Hasta hay gente que dice, si tú le dices, por ejemplo, al pastor, le dices por error, hermano, yo no soy su hermano, yo soy su pastor, respete.
sea, porque muchas veces se ha subido, hermano, las ínfulas de los títulos. Este hombre en vida no cree en el Señor, pero una vez que el Señor resucita de entre los muertos, entonces él se comprueba que todo lo que Jesús había dicho era verdad. En vida lo rechazó como su medio hermano, pero ahora que él resucita de entre los muertos, lo reconoce como su Señor, lo reconoce como su Salvador, lo reconoce como el Mesías prometido, el que había de venir. ¿Y cuántos no pasamos por ese proceso, hermanos? Que pasamos de ser incrédulos y a no obedecer a Cristo al momento en que el Señor le plació por su gracia llamarnos, hermano, y hacer un proceso milagroso de regeneración en nuestra vida. Y hoy mírenos aquí, hermano, siervos del Señor, pero con humildad, ¿ok? No, siervo del Señor, bésame la mano. No, siervazo, dicen algunos, no. Y luego sigue describiendo y dice, ok, yo soy Judas, siervo de Jesucristo y hermano, de Jacobo, de Jacob. Jacobo es el original, ¿no? Pero aquí dice Jacob. Se identifica primero como siervo de Cristo, esclavo de Cristo, servidor de Cristo, y luego pasa a decir que es hermano de Jacob. En aquel entonces, hermano, lo normal era decir hijo de fulano, no hermano de fulano. ¿Por qué se identifica como hermano de Jacob? Y aquí es donde se arma la controversia de que sí pudo haber sido un apóstol, porque había un apóstol, Judas, en el ministerio de Jesús, que tenía un hermano que se llamaba Jacob. Pero ¿qué dijimos? Que esos nombres son muy comunes y que esos nombres abundaban por todos lados. ¿Por qué cita a Jacob? Vamos a verlo en Gálatas 2:9. ¿Por qué no dice soy hijo de fulano, sino hermano de fulano? Y es que Jacob tenía un nivel de importancia muy grande en la iglesia primitiva. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El hombre principal, hermanos, de la iglesia primitiva es Jacobo. Jacobo es el hombre principal de la iglesia primitiva. Si hay algún católico acá, ¿no?, que creen en el primado de Pedro y que Pedro era el hombre principal, déjenme decirles que no es cierto. Aparece mencionado entre los tres que eran columnas, dice, principales de la iglesia, pero este Jacob, hermano, aquí es también medio hermano de Jesús. No es de los apóstoles, es un medio hermano también del Señor, autor de la epístola de Santiago, que también en vida rechazó al Señor, pero una vez que Jesús resucita, hermanos, él se convierte, hermanos, a Cristo. Y obviamente, ¿de dónde sacamos que es Santiago? Porque en Santiago él también se presenta igual, siervo de Jesucristo, y se descuenta de entre los apóstoles. No es entonces Jacobo el apóstol. Y esta es, hermano, la teoría más plausible, no hay otra. Si usted busca otra, pues tendría que inventar un versículo que le ayude a respaldarla, porque no hay. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Dice, aquí ya en el verso 1, pasa después de presentarse a hablar de los destinatarios. Dice, a los llamados y santificados. Seguimos en el verso 1. Y esta es la forma en que Judas, hermano, se refiere a los destinatarios de la carta, que son los creyentes en Cristo. Los llama llamados y santificados. Llamados y santificados. Y aquí quiero hacer, hermano, una salvedad o una diferencia entre los llamados de forma general mediante los predicadores y estos llamados. Estos llamados es un llamado diferente, es un llamado interno a la salvación. Estos son los que han sido salvados ya. No está hablando de personas que se les está llamando de forma general para que vengan a oír el evangelio, sino está hablando de llamados de parte del Espíritu Santo directamente a su corazón para nacer de nuevo. Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En teología, hermanos, usted no puede estar de acuerdo conmigo en estas cosas, si no quiere, no hay problema, yo se las doy de gratis. Pero en teología, hermanos, cuando se habla de llamados, se hace una diferencia de llamados en dos clases diferentes: el llamado externo y el llamado interno. Y ahorita vamos a ver versos que nos ayudan a creer esto, ¿verdad? Y de donde se agarran las doctrinas. Acuérdense que la teología no son declaraciones aisladas que a alguien se le ocurrió, sino sacadas de un versículo, que son las que lo respaldan.
El llamado externo es un llamado general para todo el que predique el evangelio. Todo mundo tenemos oídos y mientras alguien esté hablando de forma audible, todos estamos oyendo el evangelio, oyendo el sermón. Pero hay una cuestión interna del corazón, un llamado interno que solamente el Espíritu Santo, hermanos, lo puede hacer. Vamos a ir a una cita clásica para demostrar esto, que es Hechos 16:14. Es una cita clásica y hermosa. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Todos los demás estaban oyendo igual que ella. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo les comienza a predicar a un grupo de personas junto al río y todos estaban oyendo de forma audible, de forma externa, el llamado externo que es para todos, ¿ok? Pero el llamado interno, donde el Espíritu Santo compujo su corazón, lo contristó y la convence de pecado, de juicio, de justicia, de tristeza por el pecado, etcétera, eso solamente fue, en este caso ahí, algo directo, como un flechazo directo al corazón de Lidia. Esta es la razón, hermanos, este llamado externo, el que es general, ese es un llamado que la gente lo puede resistir, ¿sí? O sea, por ejemplo, vienen 10 y todos oyen el mismo sermón, las mismas palabras, al mismo predicador, el mismo día, bajo las mismas circunstancias, bajo el mismo clima, y 2 se convierten y 8 no. ¿Por qué? ¿No le parece extraño? O sea, todos oyeron lo mismo, pero 8 dicen que no, que eso no es para ellos, que no es lo que están buscando, y 2 caen de rodillas llorando, diciendo que eso es lo que necesitaban. ¿Qué pasó? Hubo un trato especial y diferente del Espíritu Santo hacia ese corazón, que fue un llamado que no pudieron resistir. El llamado externo muchos lo pueden resistir. El llamado interno, que es directo al corazón, es algo que en la teología se llama el llamado irresistible. Tú dices, no, pero si yo lo quiero resistir. No, es que la salvación es del Señor. Y el Señor, cuando va a convertir, Él va a convertir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él va a convertir, la salvación es del Señor. Y la persona cae postrada, adorando, bendiciendo al nombre del Señor. La conversión de Lidia, hermanos, fue muy importante teológicamente hablando en el siglo I. Esta fue, hermano, la primera conversión, por decirlo así, que generó frutos a nivel iglesia. Porque esta mujer, una vez que nace de nuevo, abre su casa y dice, ok, aquí vamos a comenzar a adorar, y nace la primera iglesia cristiana en Europa, que es la iglesia de Filipo. Cada vez que usted está leyendo la epístola a los filipenses, esa carta está dirigida a este grupo de hermanos filipenses, que fue la primera iglesia cristiana que nació en el continente europeo, cuando Lidia se convirtió por un llamado poderoso, irresistible, que Dios le hizo directo a su corazón, y ella nació de nuevo. Entonces muchos pueden venir a la iglesia, oír el evangelio. Gracias a Dios, aquí la mayoría, hermanos, somos convertidos. Pero esta es la forma en que el Espíritu Santo trabaja cuando nosotros predicamos el evangelio. Por eso, nosotros debemos de predicar el evangelio a toda criatura, hermanos, sin excepción. ¿Ok? Sin excepción. Y el llamado interno poderoso que el Espíritu Santo hace de salvación a cada persona, eso nosotros se lo tenemos que dejar a Él, a su soberanía, a su omnisciencia. Hay gente que evangeliza y se frustra, dice, no, porque es que no se están convirtiendo. Pero es que ese no es tu trabajo. El llamado interno, directo al corazón, solamente lo puede hacer Dios. Tú fuiste llamado a hacer un llamado externo de predicación audible para todo aquel que está presente cuando tú estás hablando. Y luego lo sigue describiendo, dice que son llamados, un llamado irresistible. Estamos hablando de gente salva, estamos hablando de hijos de Dios, nacidos de nuevo, guardados en Cristo. Y ahora dice, en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Seguimos ahí en el verso 1. Entonces hay un llamado, hermanos, que ya dijimos que es para todos un llamado interno. Por eso la Biblia hace diferencia entre los llamados y ¿quiénes? Los escogidos. En la Biblia eso es marcado, el llamado es para todos. Los escogidos son llamados de forma irresistible y llamados para ser santos, porque note que dice llamados y santificados. La santificación es una de las señales de que nosotros verdaderamente hemos gustado la salvación del Señor.
Ahora, con esto no estoy diciendo que un cristiano nunca falla, pero ese no es su estilo de vida. No se deleita en el pecado. Guardados, dice hermanos, en Jesucristo, llamados por el Padre, llamados de una forma, hermano. Mire, el llamado del Padre, hermano, es un misterio, nosotros no lo podemos comprender. Porque, ¿qué cree? La Biblia dice que lo hizo antes de la fundación del mundo. Yo le soy sincero, yo no lo comprendo, pero yo lo creo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Véalo conmigo en Efesios 1, 3, 4. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo. ¿What? Nos escogió, nos llamó antes de la fundación del mundo. Pastor, explíqueme eso. Yo no puedo, porque estoy limitado a esta dimensión de materia, espacio, tiempo, y esa eternidad yo no la conozco. Alguien dijo, podríamos discutir esta frase, me parece que fue un reformador que una vez dijo: qué bueno que Dios me llamó antes de nacer, porque después de nacer no creo que me hubiera llamado. Y usted dice, ok, lo podemos discutir hasta qué punto es verdad, hasta qué punto es mentira, pero mire lo que dice Romanos 9, 11 y 13. Mire Romanos 9, 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes de nacer, ¿qué había hecho Jacob? Nada. ¿Qué había hecho Esaú? Nada, no habían nacido. Y desde el vientre el Señor le dijo, ok, el menor, Jacob, servirá al mayor. Dice, para que esto quede reservado, el mayor servirá al menor, gracias. Para que esto quede reservado no a las obras de estas personas que estaban ahí en el vientre, sino al que llama, al llamado soberano. Él es el que decide. Yo sé que esto es algo, hermanos, un poco fuerte para los que no están familiarizados con una doctrina reformada, pero aquí está, y está en la Biblia. Y ahora estos son guardados por el Hijo. Mire lo que dice Juan 10, 27 al 29. Ok, fueron llamados, dice, por el Padre antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Y luego, ¿qué pasa con estos? En Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. La fórmula, hermanos, en la teología se dice que la salvación es orquestada por la Trinidad de esta forma. El Padre llama a los que van a ser salvos. El Padre llama. Y luego el Hijo, hermanos, paga por la salvación de esas personas en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo hace la aplicación de la regeneración en esa persona. Él es el que viene a morar al creyente cuando el creyente nace de nuevo. ¿Ok? Y aquí dice, hermanos, que el Padre llama, el Hijo guarda, el Hijo protege. Tenemos que entender la justificación de Cristo, hermanos, en la cruz por nosotros, como que Dios ya no está en contra de nosotros una vez que nosotros hemos sido justificados. Obviamente el pecado, la desobediencia, la rebeldía de un cristiano produce tristeza, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un término humano aplicado a Dios, pero no es que ahora el Padre está en contra de los que son suyos, de los que son sus hijos, sino a favor. Y luego ahí en el verso 2, misericordia, paz, amor os sean multiplicados. Sigue el apóstol, sigue en este caso Judas, hermano, que no es el apóstol, sigue Judas, ¿verdad? Hablando de estos llamados, santificados, dice misericordia. Misericordia ya sabemos, hermanos, que es no recibir un castigo merecido. Eso es misericordia. Todos estos merecían ¿qué? La condenación eterna. Eso es misericordia. Gracia es recibir un beneficio no merecido. Es un poco juego de palabras, pero es diferente, aplicado por gracia. Misericordia, por eso, hermanos, cuando usted le está pidiendo a Dios en oración, tenga cuidado cuando diga, Señor, hazme justicia. Porque la justicia de Dios, hermano, viene y trae, hermano, condenación y juicio sobre el pecado.
Nosotros debemos de pedir ¿qué? Misericordia. Porque misericordia es quitar el castigo merecido. Tú lo mereces, pero Él lo quita por misericordia. Y luego te da gracia, te da entrada al cielo que no mereces. Y este es un saludo, hermanos, paz y amor, o sean multiplicados. En el siglo I el saludo era paz. Ese era el saludo, paz, shalom. Se decían los unos a los otros shalom cuando se saludaban, hablando en términos bíblicos. Pero los cristianos le hicieron una pequeña alteración al saludo y a la palabra paz le añadieron la palabra amor. ¿Por qué debe ser una marca, hermanos, en nosotros los creyentes? Amar a los demás. ¿Es fácil? No. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdono a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro se pone vivo y dice: ¿hasta 7? Pero si Jesús le decía: sí, está bien. No. Jesús le dice: no, Pedro, mira, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. 7 por 70, 490. 490. La 491 lo mato. No. Es una hipérbole que significa siempre. Perdónalo siempre. Nuestro saludo hoy es: Dios te bendiga. No, nosotros no andamos diciendo shalom, ¿verdad? Hay por ahí 2, 3, ¿no? Que no se ubican. Pero nosotros decimos Dios te bendiga, ese es nuestro saludo. Dios te bendiga. Pero del diente al labio, Dios te bendiga, eso no sirve. Santiago dice que de qué sirve que le digamos a alguien Dios te bendiga si en verdad no le estamos amando en nuestro corazón. Pasamos a la parte 2 de nuestro tema, hermano, la razón de la carta. Y aquí es donde ya empezamos a entrar en materia con el tema de la radiografía de los falsos maestros. Y vamos a leer el verso 3 y 4. Razón de la carta, la segunda sección de nuestro sermón hoy. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La primera frase: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Los eruditos dicen que Judas tenía intención de escribirle a esta gente un tratado evangelístico. Tenía ganas de comenzar a disertar sobre la salvación de sus almas y la bendición de ser salvos. Pero después se dio cuenta que habían llegado un grupo de falsos maestros que comenzaron a enseñar cosas pervertidas, libertinaje y a torcer la palabra. Entonces Judas, en forma de emergencia, escribe esta carta. Por eso es que la carta es breve. La palabra ahí, la gran solicitud, quiere decir que tenía una emergencia. Y ya no tuvo entonces el tiempo de explayarse haciendo un tratado evangelístico, sino una carta breve apologética para poder refutar a los falsos maestros y afirmar a los hermanos, porque estas personas, obviamente a los llamados desde antes de la fundación del mundo, pues no les podían hacer nada, pero había nuevas personas llegando y eso, los falsos maestros crean confusión en los débiles, en los incautos, en los indoctos, en los que no leen las escrituras. ¿Y qué les dice? Ahí mismo, verso 3, que contendáis por la fe. La urgencia de mi carta, me urge escribirles, tengo gran solicitud de escribirles. Hermanos, no se queden pasivos ante los falsos maestros. No se queden diciéndole: qué bueno, está bien, que Dios te bendiga y tú sabes lo que haces. No, contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y esta palabra fe aquí se refiere al cuerpo de enseñanzas de Jesucristo. O sea, el cuerpo de doctrinas que Jesucristo, lo que Jesucristo dijo, tenemos que apegarnos a lo que Jesucristo dijo. Y estos falsos maestros lo están torciendo, entonces contiendan por eso. No de irse a pelear en la carne y de golpear a los falsos maestros, pero sí de estar preparados en la escritura para nosotros, como dijo Pedro, 1 de Pedro 3:15, presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Okay, esa palabra defensa es la palabra griega apología, de ahí es donde viene que nosotros tenemos que presentar defensa en contra de los falsos maestros. En el verso 4
Dice que estos hombres habían entrado encubiertamente, o sea, sutilmente. No entraron diciendo, hey, somos falsos maestros, ¿quién se quiere torcer en la enseñanza? No. Hoy muchas sectas, hermanos, se hacen pasar ya por cristianos, ¿no? Llegan y te tocan. Ay, ¿usted cree en Cristo? Sí. Oh, nosotros también creemos en Cristo. Yo, por ejemplo, a los testigos de Jehová de entrada les digo, yo creo que Cristo es Dios. ¿Quieren hablar de eso? No, porque para ellos Cristo es un profeta más. Los testigos de Jehová, hermano, ya conocen mi casa. Ahí cuando llegan y comenzamos a hablar de la Escritura, siempre salen confundidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentar, hermano, confundidos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que confundidos con lo que creen y con lo que ellos han abrazado, poniéndolo en tela de juicio. ¿Y qué hacían estos? Dice que convertían la gracia en libertinaje. Estaban haciendo algo gravísimo, hermano. Le estaban enseñando a los hermanos que por cuanto habían sido salvos por gracia, Dios ya no les tomaba en cuenta sus pecados. O sea, no, tranquilo, fuiste salvo por gracia, Dios no te toma en cuenta tus pecados. Y estaban entonces promoviendo una gracia barata, diluida, enseñando que la gracia es una licencia para pecar, cuando en realidad, hermanos, la gracia es una ayuda divina para alejarnos del pecado. Eso es la gracia. Es una ayuda divina, ¿ok? Cuando usted peque, hermano, ya sea, cuando digo peque, ¿verdad? Estamos hablando de pecados, ¿no? A veces clasificamos los pecados y hay de pecados a pecados, pecados groseros, y hay pecados que, por ejemplo, usted el día de hoy, no sé, puso la tele y estaba algo inapropiado y el Espíritu Santo le dijo, cámbiale, y su naturaleza caída le dijo, no, y usted dijo a la naturaleza caída, está bien, naturaleza caída, sigamos viendo. Y ese es un pecado. Pero vamos a suponer que te quedaste viendo 2-3 minutos, dependiendo de qué paquete de televisión tiene, ¿no? O sea, ¿sería correcto que un cristiano tenga paquetes de televisión que incluyan pornografía? Eso es lo más necio que puede haber. Sí, ahí déjenle ese canal. Yo tengo mucha dominio propio y autocontrol. Ahí le pongo nada más una clave para que los niños no puedan verlo y que no sé qué. Por favor, hermano. Hace muchos años yo contraté un servicio de cable, hermano, y traía esos canales. Yo inmediatamente llamé a la persona, le dije, necesito que bloquee eso. Dice, ¿por qué? Pues si por esto lo piden la gente. No, pero se imagina, hermano. Entonces, pero vuelvo a la analogía que estaba dando, de que cuando usted, hermano, está viendo algo, y quizás no es pornografía, pero quizás estás viendo Baila Conmigo, ¿cómo se llama eso? Y la mujer está, hermano, que, o sea, ya es semipornografía todo eso, y el Espíritu Santo te dice, esto no es agradable para mí, tu naturaleza caída te dice, pero a mí me gusta. Tú le haces más caso a tu naturaleza caída, te quedas 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, pero el Espíritu Santo sigue martillando y acabas cambiándole. Sí pecaste, pero hay algo tremendo que destacar ahí, que el Espíritu Santo no te dejó de martillar. Y eso es una señal de que tú eres hijo de Dios. ¿Ok? Eso es una señal porque el Espíritu Santo está en ti y te está diciendo, no está bien, esto no me agrada. Cuando usted peque, hermano, y se sienta mal, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por hacerme sentir mal. Es más, hazme sentir peor que esto. ¿Ok? Así es como debe de ser, hermanos. Bueno, la parte 3, hermano, de nuestro sermón, del verso 8 al 16, lo vamos a dividir en 2 partes. Esta ya es la advertencia ya contra los falsos maestros. En la primera parte, del verso 5 al 7, esa va a ser la primera parte de estos versículos. El apóstol, Judas, perdón, y yo dale con que es apóstol. Es que como hoy todo el mundo dice que es apóstol. Del verso 5 al 7, hermano, dice que hay ejemplos históricos de apóstatas del pasado. Vamos a leer 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, este es Israel, después destruyó a los que no creyeron. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha condenado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios
contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 ejemplos de apóstatas históricos. Primero, el Israel incrédulo. Aquí Judas pone al Israel incrédulo, a esa gente que murió en el desierto, como un ejemplo de apóstatas del pasado. Mucha gente idolatra a Israel, ¿no? Y se pone en su estrella de David. Hermanos, la estrella de David es un símbolo pagano. Investíguenlo, en serio, si no me creen. La estrella de David, esa estrella de 6 puntas, es un símbolo pagano. Y mucho cristiano, ahí anda su estrella de David, hermano. Eso es algo que tiene que ver hasta con magia y satanismo y todo eso. Bueno, este pueblo, hermanos, sabemos que en el libro de Números que apenas acabamos de ver, hermano, las rebeliones eran una tras otra. Eran frecuentes, eran comunes. Pero dice Judas que los destruyó en el desierto. A los incrédulos, a los que no creyeron, los destruyó en el desierto. Y está hablando de estos apóstatas para decirle a los apóstatas contemporáneos: esto es lo que a ustedes les espera, destrucción. Mucha gente dice: no, si la gente ve milagros se va a convertir. Yo le pregunto a usted, ¿Israel vio milagros, hermano? Yo creo que más que todas las personas de la historia, ¿no? Las plagas, el mar se abre, el maná del cielo, las codornices, agua de la roca. O sea, una serie, hermano, de milagros y portentos extraordinarios en el desierto. ¿Se convirtieron por los milagros? No se convirtieron. Dice que esta generación que sale de Egipto, toda la generación adulta que sale de Egipto, son destruidos por Dios en el desierto porque no creyeron. Nos da aquí el dato Judas, hermano. No creyeron. Eran congregación, pero no creían. ¿Usted cree? No me conteste. ¿Usted cree en Cristo? ¿Cree de todo corazón que lo que estamos hablando es la verdad, que esta es la palabra de Dios? Y luego el segundo ejemplo de apóstatas históricos son los ángeles caídos. Esta historia está en Génesis 6:1 y al 3, lo lee usted en su casa. Hay varias teorías, algunos dicen que los hijos de Dios que son mencionados acá eran los hijos de Seth, que se metieron con las hijas de Caín. Yo creo, como muchos enseñan, que estos son ángeles que poseen cuerpos de hombres y cohabitan con las mujeres. Y dice Judas que no guardaron su dignidad, porque el Señor les había dado posiciones, hermano, de mando y de gloria, y ellos no guardaron esa dignidad, sino que se rebelaron contra Dios, dejándose llevar, hermano, por lascivia, por lujuria. Son pecados terribles, hermano. Pecados terribles, los pecados sexuales. Vieron a las mujeres y dijeron, y cometieron este pecado terrible. Mire lo que hizo Dios con estos ángeles, hermano. Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Se rebelaron contra Dios. Los falsos maestros están en rebelión contra Dios. Ya lo vamos a ver. Y luego el tercer ejemplo de apóstatas histórico, hermano, es Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado ahí? Lo mismo, inmoralidad sexual. Específicamente el homosexualismo. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Hace cuántos años, hermano, que David cometió adulterio? David, el rey David. ¿Alguien sabe? ¿Hace cuántos años cometió adulterio David? Hace 3000 años. ¿Y se nos ha olvidado? No se nos ha olvidado. Mire lo que dice, no lo traje, pero lo lee en su casa. Proverbios 6:32 y 33 dice que el que comete adulterio comete una afrenta que jamás se borrará. Tremendo, hermanos.
Proverbios 6, 32 y 33, léalo en su casa. La Biblia dice la verdad, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. La segunda parte, hermano, de estos versos 8 al 16, vamos a ver entonces, hermano, la descripción ya que Judas comienza a ser de los apóstatas que están ahí contemporáneos a él. Y en la primera parte habla de los delirios de grandeza de los falsos maestros. Y esos abundan hoy, ¿verdad, hermano? El delirios de grandeza, ínfulas de poder, vanagloria. Leemos del 8 al 10. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La primera palabra que vamos a ver ahí es soñadores. La palabra griega es enubniasomai. No se la tiene que aprender, no se preocupe, porque parece trabalengua. Pero ¿sabe qué se refiere esta aquí, soñadores? No es que ellos se dormían y luego dormidos tenían un sueño, sino que soñaban despiertos y tenían sueños y delirios de grandeza. ¿Ok? Ínfulas de poder. Y cuando nosotros, ponga el canal Clásico Cristiano, hermano, ahí en su casa, y ya va a ver cómo hablan estas personas. Hablan, hermano, con muchas ínfulas de poder, que escribí mi libro, y sus libros están llenos de herejías, hermano. Yo esos libros no los usaría más que para prender lumbre. Y creo que ni para eso sirven. No, sinceramente, yo se lo digo así de todo corazón, ¿no? Le voy a regalar el libro del apóstol fulano, regálemelo, ahí lo ocupo tal vez de calza en mi sillón, si es que es de buen material. Por favor, hermanos, chequen lo que leen. Hay muy buena literatura, pero hay otros libros, hermano, que escribió el apóstol de Miami o el pastor de Guatemala o a saber quién, el que tiene ahí su iglesia en Disney, que no sirven para nada esos libros. Llenos de herejías, llenos de delirios de grandeza, dice que son soñadores. Aseguraban, esta palabra enubniasomai aseguraba que ellos habían tenido visiones de Dios. Es decir, cuando llegaron a estos hermanos, ellos dijeron: hermano, nosotros tuvimos una visión, Dios nos mostró algo. Eso es lo que significa, Dios nos mostró algo. Y eso abunda hoy, ¿verdad, hermano? La gente que dice: yo tuve una visión, Dios me mostró, Dios me dijo, yo sé que no está en la palabra, pero Dios me lo dijo a mí directamente. Este famoso pseudoapóstol de Miami hace un tiempo en una conferencia dijo: ¿qué quieres? ¿Por qué quieres vivir? ¿Por lo que Dios ya dijo que está escrito en la Biblia o por lo que Dios está diciendo ahorita y le está revelando a sus siervos? Y muchos incautos: no, por lo que Dios está diciendo ahorita. O sea, entonces me tienes que creer a mis revelaciones que Dios me está dando a mí. La palabra de Dios, hermano, nunca pasa de moda. La palabra de Dios, hermanos, es eterna. Nosotros podemos estar seguros que esta es la palabra de Dios, aunque se haya escrito hace 2000 años o hace más de 2000 años el Antiguo Testamento. Y contiene todo lo que necesitamos para conducta y fe, y que está relacionado con nuestra salvación, ¿sí o no? Cuando oigan a uno de esos hermanos que viene: no, el Señor me reveló, Dios me mostró, hermano, escape por su vida como Lot y no voltee atrás como su esposa. En serio, hermano, no se dejen engañar. Y da 3 características de estos soñadores. Estos soñadores, número 1, mancillan la carne. Se refiere a pecados sexuales. Algunos comentaristas dicen que eran homosexuales. El comentario lo podemos discutir, pero mancillar la carne ahí se refiere a un pecado sexual, a una aberración sexual. 2, rechazan la autoridad. Es decir, rechazaron a Cristo, que era la autoridad principal de la iglesia primitiva, y rechazaron la palabra y el cuerpo de doctrinas que Cristo le había enseñado a los apóstoles. Y esto es lo que pasa hoy día, hermano. Los falsos maestros rechazan la escritura
y dicen, nosotros vamos a dejarnos llevar más por una revelación mística y contemporánea que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros personalmente. Y 3, blasfeman de las potestades superiores. Les gustaba mucho hacer la guerra espiritual y maldecir al diablo y maldecir a los demonios. Diablo cochino, yo he escuchado a gente así. Diablo cochino, quita tus garras asquerosas de mi familia. Eres un cerdo. Y no sé qué cosas, hermano, que ni siquiera es el vocabulario apropiado de un siervo de Dios que está hablando en una audiencia. Eso hacían estos hombres. Blasfemaban las potestades superiores. Y ahí está, y Judas mismo da un ejemplo del arcángel Miguel, un general del ejército de Dios, que bien pudo haber hecho lo que quisiera con el diablo, pero en lugar de hacerlo, le cedió la palabra a Dios. Jehová te reprenda. Le cedió la palabra a Dios. No dijo, hey, diablo, mentiroso, asqueroso y todo lo que hoy se oye, hermano. Yo sinceramente, yo no soporto una prédica llena de guerra espiritual mal hecha. ¿Hay guerra espiritual en la Biblia? Sí, hay una guerra espiritual. Efesios 6:10 en adelante. Pero no es esa guerra espiritual de la que hablan esos falsos maestros, de pelearse, hermano, con el diablo y que atarlo. Y todos los domingos lo atan, no sé qué día se desata, lunes, martes, miércoles. Y no es así, hermano. La verdadera guerra espiritual es cuando tú vives en santificación y dices no al pecado. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice Santiago. Mucha gente viene a esta iglesia y cuando nos ve que somos una iglesia bíblica dice, aquí no hacen guerra espiritual, no brincan, no gritan, no vomitan, no hacen esto. Pues no. Si estás buscando una iglesia bíblica, pues ya la hiciste. Si no, pues obviamente no te va a gustar, ¿no? Pastor, esto ya nos ha hablado mucho de esto, porque estamos hablando de Judas, hermano, y Judas es de esto. Acuérdese que para eso existe la epístola de Judas, para contender ardientemente por el cuerpo de doctrinas. Qué bonita esa traducción, contender ardientemente, ahí dice por la fe, ¿no? Pero nosotros entendemos que ahí se refiere al cuerpo de doctrinas que Jesucristo le dio a sus apóstoles. Efesios 2:20 dice que nosotros tenemos que edificarnos sobre la doctrina de los apóstoles, de los profetas. ¿No dice así? Pastor, entonces necesitamos apóstoles y profetas. No, se refiere a los apóstoles del Nuevo Testamento y a los profetas del Antiguo Testamento. A eso se refiere. Hermanos, tenemos que... ¿Sabe de qué se alimentan los falsos maestros? De la ignorancia bíblica de las ovejas. De ahí se alimentan. De eso viven, sus millones, sus carros, sus mansiones son gracias a que las ovejas son ignorantes de la Biblia. El falso maestro va a llegar hasta donde tu conocimiento bíblico se lo permita. ¿Ok? Entonces ya despierte, hermano, sacúdase y no deje que lo anden engañando, que lo anden timando. Luego 2, dice Judas, describe su personalidad, ¿ok? Ya describió anteriormente sus delirios de grandeza, ¿no? Y ahora comienza a describir su personalidad. Primero describe cómo operan. Blasfeman las potestades superiores, les gusta andar haciendo un montón de cosas antibíblicas, no se sujetan a Cristo, dicen tener nuevas revelaciones, nuevas visiones. Pero del verso 11 al 13 ahora describe su personalidad. Judas 11 al 13. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Definitivamente este era hermano de Santiago, ¿no? ¿Ha leído Santiago? Lleno de metáforas. Y Judas también, lleno de metáforas, lleno de puras ilustraciones profundas, basado en cosas de la naturaleza, pero que tiene un significado que cuando comienzas a rascarles, wow, todo lo que quiso decir con estas frases. Primera rasgo en su perfil, les llama manchas en vuestros ágapes. Los ágapes, hermano, eran comidas que se celebraban después de las reuniones de los cristianos, después de que tenían la cena del Señor. También se les llamaba banquetes de amor. Y los cristianos compartían y comían, pero aquí
Judas dice que estos falsos maestros eran manchas, y la palabra griega que utiliza es spilas, así, S-P-I-L-A-S, y era una palabra que se usaba cuando se andaba en el mar, cuando se andaba navegando en el mar. Se decía que había una espila, que había una mancha negra que se veía a lo lejos, y había que tener cuidado con esa mancha porque es posible que fuera una roca. Es posible que si te acercabas y no tenías precaución, ibas a tropezar, y obviamente podía la embarcación, hermano, naufragar y hundirse y perderse las vidas. Y entonces la metáfora es bien profunda porque está diciendo que estos falsos maestros son un tropiezo, son una roca de tropiezo. Pero ya dijimos para quiénes, ¿verdad? Para los que no leen su Biblia, ¿no? Porque a los que leemos la Biblia decimos, no, espérate, estás fuera de contexto, eso no significa, eso no es, estás mal. ¿Cómo sabes? Es que aquí dice. ¿Ok? ¿Qué le pasó a los del Titanic, hermano? Cuando chocaron con el iceberg, se hundieron. Y eso es lo que le pasa, hermano, a los indoctos, a los inconstantes. Hay falsos maestros que son piedras. Nubes sin agua. Nubes sin agua. La figura acá es que los falsos maestros prometen bendición espiritual, pero al no predicar el evangelio que trae la bendición, entonces, hermano, realmente prometen y no cumplen. ¿Qué es lo único que traen? Sequedad y muerte espiritual sobre las personas. Sequedad y muerte espiritual. Muchas de estas iglesias, hermano, que no se predica un evangelio así verdaderamente bíblico, es pura emoción, hermano. Hay mucha emoción, pero realmente fundamento bíblico no hay. Prometen, las nubes sin agua prometen agua y no dan ni una gota de agua. Los falsos maestros de la prosperidad prometen prosperidad y solo ellos prosperan. Curioso, ¿no? Y le dicen a sus ovejas, es que usted no tiene fe, míreme a mí como el Señor me ha bendecido. Pues cómo no, pastor, se agarra la lana de todas estas ovejas, es usted un esquilador profesional y nos ha dejado en la chilla, como decimos los mexicanos, en la calle. Claro. No, es que usted no tiene fe. Mire, yo soy un bendecido, yo soy un escogido del Señor. Y si usted tuviera fe como yo, y si usted diera todo lo que yo doy, que no todas las personas vienen a la iglesia con ese fin. Las personas vienen a la iglesia para adorar a Dios, oír el evangelio, escuchar la palabra de Dios que produce salvación para las almas. Árboles sin fruto. Árboles sin fruto. Árboles otoñales, dice, sin fruto, desarraigados, 2 veces muertos. ¿Qué fruto te puede dar un falso maestro si él no tiene fruto? Su fruto no es un fruto evangélico, no es un fruto cristiano. Se leen algunos libros de filosofía, algunos libros de metafísica, algunos libros de qué sé yo, y luego se inventan unos rollos, hermano, ¿y qué fruto te pueden dar? No te van a dar ningún fruto espiritual que realmente traiga un sustento para tu vida espiritual, porque, hermanos, en los momentos más difíciles lo que nos sustenta a nosotros es la palabra y un entendimiento correcto también de la palabra, porque mucha gente sabe la Biblia de memoria, pero fuera de contexto, también eso no sirve. Hay que saberla, leerla, estudiarla. ¿Ok? No fluye, la vida de Cristo no fluye en ellos, no tienen nada que dar. Fieras ondas del mar. Fieras ondas del mar. La imagen es como una gran ola que viene y golpea contra un arrecife, pero después cuando se desparpaja para atrás, resulta que no hay agua, solamente se queda la espuma pegada en las piedras. Y tú dices, pero se veía muy grande. No, pero era pura espuma. Y entonces estos son los que hacen alarde, ¿no?, de milagros. Y yo les llamo los milagreros. Así es como le llamo yo a los milagreros, a estas personas que no hablan de otra cosa más que de milagros. ¿Por qué no van a los hospitales y los cierran? ¿No se ha preguntado eso? No, aquí a mí no se me muere nadie. Hasta por ahí anduvo circulando un falso milagro de una resucitación, ¿no?, que parece una película de Cantinflas, ¿no? Es increíble, hermano. Y las ovejas defienden a esos falsos maestros. Es más, hoy va a haber personas aquí que van a salir enojados. ¿Cómo es posible? Yo sí sé quién es ese pseudoapóstol de Miami, mi apóstol. Ni crea que porque no dice el nombre, no sé. Es increíble, hermano. Fieras ondas del mar. Estrellas errantes, se refiere a una estrella fugaz que pasa y se apaga.
Su luz es falsa, es una luz momentánea, porque la Biblia dice que los falsos apóstoles se disfrazan como ángeles de luz. Pero como la luz en sí es propia, no es la luz de Cristo, entonces la luz de ellos se apaga y no sirve. Te prometen que te van a alumbrar y te dejan en oscuridad. En realidad su teología es tinieblas, no luz. Su teología está llena de tinieblas, porque la verdadera luz es el Evangelio. Y la verdadera luz del mundo es Cristo. Y ese no es un tema importante para ellos. Hoy día, hermano, dice, no me acuerdo quién dijo, yo leo varios autores diferentes, dijo que el día de mayor idolatría en los Estados Unidos es el domingo. Es el día que millones de cristianos van a la iglesia a adorar y a cantar a un Dios al que no conocen. Porque la mayor parte de iglesias están llenas de falsos maestros, porque eso es lo que funciona, ¿no, hermano? Cuando un político no es correcto e íntegro y está haciendo una campaña política, a él comienza a hacer no lo que es correcto, sino lo que es popular, ¿verdad? Él dice, ok, esto no es correcto, pero es popular, esto funciona, esto me atrae votos. Entonces a mí esto me funciona, es lo más popular, yo voy a hacer lo que el pueblo diga. Pero el pastor, el predicador, no ha sido llamado a ser un político que hace lo que es más popular para el pueblo, sino que tiene que hacer lo que es correcto ante la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y cerramos con la última parte de esta sermón, hermanos. Vamos a leer del verso 14 al 16. Dice 14 al 16, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Por último, Judas, hermano, profetiza la destrucción de los falsos maestros. Aquí hay una controversia teológica porque cita a Enoc. En el segundo tema yo se los voy a explicar, porque de hecho aquí cita a Enoc, pero en el verso 9 también cita otro libro que habla de cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, que también está en otro libro apócrifo que es la Asunción de Moisés. En el tema 2 les voy a explicar toda esta controversia, se las voy a aclarar, ¿ok? Pero aquí el punto al que yo quiero, hermano, centrarme es la destrucción de que Judas habla acerca de los falsos maestros. Nosotros como no conocemos el corazón, ¿verdad, hermano? Judas está hablando aquí de falsos maestros que dice que viene condenación para ellos. Viene condenación, ¿sí? Dice que de hecho estos falsos maestros aquí en esta epístola fueron levantados con ese propósito, para que fueran tropiezo y el Señor los condenara. No sé si puso atención cuando estábamos leyendo. ¿Okay? Dios conoce el corazón, Dios sabe qué falso maestro se va a ir al infierno, pero nosotros no. Entonces nosotros tengamos un poco de sabiduría y de cuidado. Yo por eso me reservo los nombres. Yo puedo decirlos, bíblicamente es correcto, pero yo me los reservo porque yo no conozco el corazón. Entonces puede ser que haya falsos maestros por ignorancia, ¿ok? Que Dios en su misericordia les conceda arrepentirse. Ahorita anda por ahí circulando que un fulano televangelista famoso se arrepintió del evangelio de la prosperidad. ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? ¿Saben de quién se habla? No digan el nombre. Ahorita anda por ahí circulando y dijo, no, sale un video y yo me arrepiento. Y la próxima vez que yo vuelva a ver a alguien que dice, da $1,000, lo voy a reprender. Pero no se vaya de boca, hermano, tenga cuidado, hay que esperar frutos. Porque ahorita va a estar en un evento con otros lobos. Entonces que vaya ahí, que lo reprenda. Y entonces vamos a comenzar a creerle poco a poco. Pero por una parte a mí me da gusto porque digo, ok, tanto tiempo a los que atacamos esto nos han atacado, ahora que ataquen a uno de sus mismos falsos maestros que está diciendo lo mismo que nosotros estamos diciendo. O sea, alguien de aquel bando ya nos comenzó a dar la razón. Y eso es bueno. Aunque esperemos el fruto y veamos qué va a pasar. ¿Ok?
Solamente quiero destacar dos cosas de estos versos. Número uno, dice que los falsos maestros hablan cosas infladas. Es decir, hablan con arrogancia. Los falsos maestros que llegaron aquí, hermano, a esta iglesia, a esta comunidad, se querían hacer pasar por intelectuales. ¿Ok? Pero estaban vacíos espiritualmente. Hablaban de una forma mística, de una forma profunda, y hablaban cosas infladas, pero sin contenido bíblico. ¿Ok, hermano? Sin contenido bíblico. Y dos, adulando a las personas para sacar provecho. Es decir, le decían a la gente lo que la gente quería oír, en lugar de decirle a la gente el cuerpo de doctrinas de Jesucristo. Esto dijo el Señor, esto es así. No, pero es que a mí no me gusta. Bueno, no está sujeto a discusión. Es lo que el Señor manda. Y hay que hacerlo, porque si tú no lo haces, entonces sale a luz que realmente tú no has gustado la salvación. La señal de que uno ha gustado la salvación es que uno obedece la palabra, obedece al Señor y se esfuerza por vivir para el Señor. A mí seguido me llaman: pastor, tenemos a fulano aquí en la ciudad, ¿puede venir? Le vamos a regalar los boletos, aunque me pagaran, no voy. No, pero es que se lo vamos a regalar a usted, a su esposa, a un evento de mujeres. No, gracias. Y esos famosísimos predicadores, hermano, que muchos otros de aquí de la ciudad se morirían por tenerlos, nosotros no los tendríamos ni aunque nos pagaran. A mí seguido me llaman: ¿puedo ir a predicar a su iglesia? ¿Puedo ir a predicar a su iglesia? No. ¿Usted no quiere compartir la bendición? No. El día que yo quiera invitar a alguien a predicar, yo lo voy a invitar. Y se enojan, hermano. Pero no importa, porque son predicadores itinerantes que andan por todos lados vendiendo el evangelio, medrando la palabra, poniéndole precio, hermanos, al mensaje, cuando ni aún Cristo mismo, siendo Dios, le puso precio a todo lo que él hizo. Hizo grandes cosas. Y estos que realmente, hermano, ni siquiera tienen doctrina, mucha gente les cree y los sigue y los hace millonarios. Vamos a orar.